¿Qué significa que Cristo descendió a los infiernos? Esta frase aparece en el credo de los apóstoles. Los apóstoles no escribieron el credo, algunos quienes vinieron después de ellos lo escribieron. Pero igual es una doctrina que aparece en el credo. Los credos y las confesiones son importantes para varias razones. Pero una razón principal es para proteger la iglesia de doctrina equivocada. Y como yo he dicho antes, si hay una iglesia que no puede utilizar una confesión que ha estado escrito a lo largo de la historia, porque son decenas y decenas de confesiones de la iglesia, si una iglesia no puede utilizar una de estas confesiones históricas, probablemente es por lo que esta iglesia tiene nueva doctrina o tiene una herejía. Hay varias confesiones que expresan la fe en varias maneras. Tenemos la confesión de fe de Westminster, que estaba escrito en Inglaterra en 1642 en adelante. La confesión bautista de Londres, que es muy semejante a la confesión de Westminster, escrito en 1689. Hay el catecismo de Heidelberg, la confesión belga y muchas otras confesiones. Y tenemos estas para proteger la verdad bíblica contra la herejía. En el credo de los apóstoles hay una frase que dice que Jesús descendía a los infiernos. Entonces, en este credo, ¿qué significa? Porque muchas iglesias dicen ese credo todos los domingos. En nuestro estudio de escatología es importante saber que hay varias palabras hebreas y griegas en el Antiguo Testamento hebreas, en el Nuevo Testamento griegas, que aparecen en la Biblia para hablar acerca del estado del hombre después de la muerte. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra Sheol. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra Hades. Y Hades también aparece en la Septuaginta, lo que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Hades aparece para Sheol. También aparece en el Nuevo Testamento en el griego la palabra Gehenna. La doctrina más aceptada en los primeros siglos de la iglesia era que después de la muerte, los malvados y los justos ambos entraron a Hades, donde los malvados sufren un castigo, pero un castigo que no es igual al castigo que sufrirán en su lugar eterno. Y también que los justos disfrutan un galardón, pero este galardón no será de la misma alteza de la galardón en el estado eterno, en el cielo. Mártir, Ireneo, Tertuliano, Novato, Origen, Ambrosía y Agustín creyeron esto. En la Edad Media, la Iglesia Católica adoptó una nueva doctrina del purgatorio, inventó esta doctrina. Y esta doctrina dice que los justos, después de morir, que no están libres completamente del pecado, entran al purgatorio, donde ellos sufren en fuego para purificarse del pecado. Los reformadores rechazaron completamente esta doctrina. Unos socinianos y anabautistas creyeron que el alma duerme después de la muerte. Sheol es la palabra hebrea para el lugar de los muertos después de la muerte y también tiene otro significado. Su equivalente en el Nuevo Testamento es Hades. Y en la Septuaginta, la traducción griega, Sheol se traduce como Hades. Ahora, abre la Biblia al libro de Números, capítulo 16.
Números 16, versículo 30. Mas si Jehová hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. La palabra traducido abismo en el español es la palabra hebrea Sheol. También en Salmo 49, versículo 15, vemos la palabra Sheol. Y vamos a leer algunos versículos esta mañana para ver cómo aparecen estas palabras en las Escrituras, porque este es un tema muy difícil de entender y hay muchas interpretaciones diferentes. Aquí en Salmo 49, 15, la Biblia dice, pero Dios redimirá mi alma del poder de la sepultura, porque Él me recibirá, Selah. Sepultura aquí es la palabra Sheol. Parece que tiene otro significado en este salmo que tiene en Números 16. Ahora en Eclesiastés 9, 10. La Biblia dice, todo lo que te vinieron a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni conocimiento, ni sabiduría. Otra vez, leemos sepulcro para esta palabra. Y vamos a Isaías 5:14. Por tanto, se ensanchó el infierno, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su ostentación, y el que en ellos se regocijaba. Infierno es la misma palabra, Sheol. Y vamos a Oseas 13. Oseas 13:14. De la mano del sepulcro los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh sepulcro. El arrepentimiento será escondido de mis ojos. Entonces, otra vez leemos aquí la palabra sepulcro para Sheol. Los justos y los malvados entran a Sheol. Esa es la doctrina, la creencia de la iglesia temprana. Pero también en el Antiguo Testamento advierte los malvados acerca del descenso a Sheol. Vamos a Job otra vez, capítulo 21. Job 21:13. Pasan sus días en prosperidad y en un momento descienden a la sepultura. Y también en Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al infierno y todas las naciones que se olvidan de Dios. Y en el último libro de Moisés, Deuteronomio capítulo 32, versículo 22. Porque fuego se ha encendido en mi furor,
y arderá hasta lo profundo del infierno, y devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Vemos que la razón que algunas personas piensan y han pensado en la historia de la iglesia, que después de morir, y vamos a seguir viendo esto, que después de morir, los malvados y los justos iban a Sheol. Vamos ahora a Job otra vez. Job capítulo 26. Versículo 6. Job 26, 6. Y en este versículo, la Biblia utiliza Sheol y Abadón como sinónimos. La primera palabra es Sheol, la segunda palabra Abadón. El infierno, Sheol, está descubierto delante de él, y la destrucción, Abadón, no tiene cobertura. Y también vemos esta palabra en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, Abadón. Apocalipsis 9, 11. Y tenían colas como de escorpiones, y tenían sus colas aguijones, y el poder de hacer daño a los hombres 5 meses. Y versículo 11, y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Luis Berkhof, el autor de la teología sistemática que estamos usando para hacer este estudio de teología, dice que el Antiguo Testamento nunca habla acerca de una división en Sheol en 2 compartimentos, uno para los malvados y otro para los justos. Y por eso esta doctrina no es legítima. Más apoyo, según Berkhof, que no hay 2 compartimentos en Sheol o en Hades separados, uno para los malvados y otro separado para los justos, aparece según él en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12. Esto es donde el apóstol Pablo está hablando acerca de una visión. Muchas personas piensan que el apóstol está hablando sobre sí mismo. Y en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, leemos: Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. Entonces, al final del versículo 2, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Comienzo del versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. Sinónimos, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito expresar. Entonces, Berkhof dice aquí que vea el paraíso y el tercer cielo, el Espíritu Santo y el apóstol Pablo utilizan como sinónimos. Y cuando Jesús se murió, ¿qué es que dijo al ladrón en la cruz al lado de él? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí, según Berkhof, vemos apoyo que no hay 2 lugares distintos en Sheol o en Hades. Por eso no deberíamos entender Hades en Lucas 16 como un lugar que tiene 2 compartimentos, uno para los justos y otro para los malvados. Esta es una doctrina que algunos tienen por lo que leemos en Lucas 16. Vamos allá. Lucas 16, 19.
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en Hades, en el infierno, dice algunas Biblias, en Hades es la palabra griega, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado, y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar acá. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, mas si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces algunos, según lo que dice este pasaje con Efesios capítulo 4, versículos 8 a 10, dicen que se refiere a Hades, y en Hades hay 2 compartimentos. Tenemos el lugar de tormentos, donde está el hombre rico, y tenemos el seno de Abraham, lo que es el paraíso, donde está el mendigo. Y se ve de un lado al otro. Aquí el hombre rico ve el mendigo, y está hablando con el padre Abraham. Entonces, por eso algunos tienen esta doctrina. Vamos a Efesios 4 a ver lo que dice. Efesios 4, versículos 8 a 10. Por lo cual dice las Escrituras: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Ahora, que él subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Entonces, esta es una interpretación. Erwin Lutzer escribió un libro buenísimo acerca del infierno y acerca de las cosas después de la muerte, y él tiene esta interpretación. Después de morir, Jesús descendió a Hades. En Hades hay 2 compartimentos, están separados como leemos en Lucas 16. Hay una gran cima puesta y no es posible pasar de un lado al otro lado. Jesús descendió al lado de los justos, no sufrió en tormentos. En el otro lado para los malvados, en Hades. Y después Jesús resucitó, ascendió al cielo y llevó a este compartimento de Hades, de los justos, al cielo. Y ahora todos que se mueren adentro de la fe, que se mueren en Jesús, que son creyentes, van al cielo. Pero ahora todos están en la presencia inmediata de Dios. Esta es una interpretación, y el compartimento de los malvados en Hades se queda allá.
hasta el día final, cuando Jesús regresa en el aire con los santos ángeles para cobrar venganza contra todos los malvados. Y resucitarán los cuerpos. Jesús va a recoger a Hades, todos los malvados, y va a echar a Hades en el infierno, en el lago de fuego. Leemos ahora Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 a 15. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o el infierno, fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces el lago de fuego es Gehenna. El lago de fuego es el infierno, es el estado eterno de los malvados. En este momento, según esta interpretación, los malvados están en Hades. Al fin del mundo, Jesús regresa, recoge a Hades en el juicio del gran trono blanco y echa a Hades en Gehenna, o en el infierno, o en el lago de fuego, donde ellos pasarán para toda la eternidad. En este momento, no hay nadie en el infierno, todos están en Hades, lo que igual es un lugar de tormentos, pero el tormento no es igual al tormento en el infierno, en Gehenna. Leemos la palabra Gehenna, la palabra griega Gehenna, en Mateo 10, 28. Y la palabra Gehenna aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Infierno aquí es Gehenna. Por eso algunas Biblias traducen, la Biblia que yo tengo traduce Hades y Gehenna como infierno. Son dos palabras distintas, no sabemos esto a menos que estudiamos el idioma original, el griego. Y por eso es importante para tener un entendimiento completo acerca de las Escrituras, para hacer esto, para estudiar la palabra de Dios en los idiomas originales. Porque si no, ¿cómo vamos a entender toda esta doctrina que estamos leyendo ahora? Otro pensamiento es que el paraíso o el seno de Abraham era un lugar en el cielo. Y cuando Jesús se murió y la cortina del templo se rasgó en dos, los justos entraron al lugar santísimo. Antes, en el templo del Antiguo Testamento, había una división, una cortina, un velo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando Jesús se murió, este velo se rasgó en dos. Significa que ahora todos tienen acceso al lugar santísimo. ¿Cuál era el lugar santísimo? En el templo, en el tabernáculo, era la presencia inmediata de Dios. Ahora todos han entrado el imago Dei, la imagen de Dios. Ahora todos están con Jesús en la presencia de la gloria Shekinah. El principio Emmanuel está cumplido. Ahora todos los santos han entrado la presencia inmediata de Dios. Y en Efesios 4:8 regresamos allá para ver esta interpretación.
cuando leemos, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, que Él subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, esta es la traducción. Aquí leemos las partes más bajas de la tierra. Hay tres interpretaciones principales. Las palabras griegas son tes, ges, de la tierra, y es en el genitivo. En el genitivo hay varias formas para entender qué significa. Una es de aposición. Y si entendemos Efesios 4:9 así, lo que significa es las partes más bajas de la tierra, o sea, las partes más bajas que se llama la tierra. Y esto se refiere a la encarnación, cuando Jesús descendió a las partes más bajas que se llama la tierra en su encarnación, se hizo hombre. Jesús descendió del cielo a la tierra y tomó un cuerpo verdadero. Entonces, Efesios 4:9 se refiere a la encarnación. Otra interpretación es genitivo de comparación. Partes más bajas que la tierra. Significa que Jesús descendió a Hades entre su muerte y su resurrección. Y la tercera interpretación es un genitivo de posesión. Jesús descendió a las partes más bajas que pertenecen a la tierra. Esta interpretación se refiere a las partes más bajas de la tierra como la sepultura. En Salmo 110 leemos algo importante que también leemos en el Nuevo Testamento. Salmo 16:10. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y leemos esto también en Hechos capítulo 2. Está hablando acerca de Jesús. Salmo 16 es un salmo mesiánico. Y en Hechos capítulo 2, versículo 27, leemos, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando acerca de Jesús. Y dice que Jesús estaba en Sheol. Por algunos días descendió al lugar de los justos en Hades y llevó los justos al cielo con él. Esta es una interpretación. ¿Qué significa que Jesús descendió a los infiernos, a Sheol, a Hades? Esta es una interpretación, pero Berkhoff no está de acuerdo con esta interpretación, que hay dos compartimentos en Sheol o Hades, y dice que paraíso, como vimos, es un sinónimo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 y 4, para el tercer cielo. Y el paraíso y el seno de Abraham no es en Hades, sino en el cielo. Y además, hay un contraste en el Antiguo Testamento entre Sheol y los cielos, Shamaim en el hebreo. Vemos esto en Job capítulo 11, versículo 8. Job 11:8. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el infierno, ¿cómo la conocerás? Entonces aquí cielos más alta y infierno, Sheol, más profunda. Parece que son dos lugares distintos. El tema no es fácil. A veces las traducciones traducen Sheol como infierno, a veces como sepultura. Algunos dicen que después de la muerte todos se fueron a Sheol para continuar la vida en este lugar de sombras. Esta doctrina tiene apoyo en muchos versículos. Podemos leer algunos en Génesis capítulo 37.
hay apoyo para esta doctrina. Génesis 37, versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Pero él no quiso recibir consuelo y dijo, porque yo descenderé enlutado a mi hijo hasta la sepultura. Y lo lloró su padre. Yo descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Dice Sheol. Y Jacob, un creyente, está hablando aquí. Y también en Job capítulo 14, versículo 13. Job 14, 13. Leemos. ¿O quién me diera que me escondieses en el sepulcro, Sheol, que me encubrieras hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Y la Biblia dice que las canas de Jacob pueden descender a Sheol en Génesis 42, 38. Y Samuel ascendió con un manto cuando habló con Saúl. Por eso algunos dicen que los cuerpos descendieron ahí y otros que solo el alma, mientras el cuerpo se quedó en la tierra. Y por eso hay dos traducciones para la palabra Sheol, infierno y sepultura. Hay muchas diferentes interpretaciones para Sheol y Hades. En las varias traducciones de la Biblia vemos distintas palabras en el español para estas palabras hebreas y griegas. Las palabras no siempre se refieren a ubicaciones. A veces es el poder de la muerte. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Apocalipsis 6, 8. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí la palabra es infierno, la traducción que yo tengo. En el Antiguo Testamento, Sheol más se refiere a la sepultura o el poder de la muerte, que se refiere al lugar de los muertos. Y en el Nuevo Testamento, Hades es el opuesto, más se refiere al lugar de los muertos. Entonces, cuando el credo dice que Jesús descendió a los infiernos, ¿qué quiere decir? Calvino dijo que Cristo sufrió los dolores del infierno en la cruz. El Catecismo de Heidelberg dice la misma cosa. En cambio, el Catecismo de Westminster dice que significa que Cristo continuaba en el estado de muerte hasta su resurrección. Otros dicen que Jesús descendió a Hades literalmente, al lugar de Hades literalmente. Algunos dicen que se fue a predicar a los malvados, que se fue al compartimento de los malvados en Hades. Otros, parece que son herejes, dicen que Jesús sufrió tormentos. Que Satanás le hizo sufrir. Hay unas doctrinas que seguramente no podemos encontrar en las Escrituras. Otros dicen que se fue al lugar de Hades donde solo habían los justos y predicaba a los malvados, predicando la victoria que él tuvo contra Satanás, contra la muerte. Del lugar de los justos, predicó a los malvados. Hay varias interpretaciones. Como dije al inicio, es un tema muy difícil. Este es un tema que, en mi opinión, la Escritura no es clara. Podemos estar seguros 100% de nuestra posición. En mi opinión, eso no es posible. Pero ahora, algo en que nosotros podemos estar seguros es cuando un creyente se muere,
entra la presencia del Señor, la gloria Shekinah, el imago Dei, donde espera el paso final de la salvación y la glorificación, el descenso de Jesús en la segunda venida y la resurrección de su cuerpo, cuando el tiempo cesará y la paz de Dios reinará en la nueva Jerusalén, donde no habrá llanto, no habrá dolor, porque el pecado estará extinguido para siempre. Que nosotros seamos fieles en advertir a ellos que andan en desobediencia acerca del castigo futuro que va a venir sobre las cabezas de ellos, pero que Dios ofrece una esperanza eterna de gloria para todos que se arrepienten. Oremos.